Muy buenas noches. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del estudiante Antenor Roda Sombrera. Él es estudiante del tercer año de Medicina Humana, viene a ser docente de la Academia Albert Einstein y de la Academia Covachito Met. Además es asistente e instrumentista en cirugía general en la Clínica San Eduardo, Salud Mujer y Pacífico. Hoy nos va a hablar sobre la semiología médica y la técnica explorativa. Adelante, Antenor. Vamos, Antenor. Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenas noches a todos ustedes. Agradezco su invitación y también agradezco a todos los que están participando en vivo. Ante todo, hoy vamos a hablar acerca de un curso interesante, el primer capítulo de semiología médica del curso de Medicina 1. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Esta semiología, ¿no? Este curso de semiología es la rama de la medicina que se ocupa en la identificación de diversas manifestaciones de una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que significa semiología? Generalmente significa todo lo que no es normal, pero para identificar lo anormal, también debemos de conocer lo normal, ¿sí? Válgame la redundancia, pero ojo, si estamos hablando en medicina, casi todos los valores de normalidad son muy raros. Por ejemplo, generalmente un valor de porcentaje normal, ¿no? O de un valor de porcentaje a otro. Ejemplo, se podría decir que en un peso ideal, ¿no? Que va a diferenciar de un peso ideal de un porcentaje a otro. Entonces, lo que basa la semiología, ¿no? Va de la mano para así identificar patrones normales y también algunos patrones anormales. Entonces, toda práctica, ¿no? de procedimientos se pueden hacer entre ustedes, ¿no? O también en familias, hermanos, novia o cualquier otra persona, ¿no? Quien sea. Muy bien, esto de la semiología va a ser muy útil porque mientras más casos se vean, mejor, ¿no? Para nuestros ojos y así se acostumbren a ver las cosas normales, ya sea sólidas o rápidamente identificar lo que son los anormales. Si hablamos de lo anormal, me refiero de que hablo de una enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos en la semiología 4 ramas. Una rama de semiotecnia, ¿no? Una clínica propedéutica, una semiogénesis y una semiografía. Los principales son semiotecnia y clínica propedéutica, ¿no? Se descomponen en dos la semiología. En lo que se refiere a estos semio, ¿no? Que significa signo, y tecnia, todos los conocemos, que es técnica. Podemos decir que la semiotecnia es todas las actividades para identificar así los signos. Hablamos un poco de examen físico de un paciente, ya sea tomando control, en un tratamiento o un paciente con alguna patología. Entonces, ¿qué podríamos decir que es la semiotecnia? Entonces, la semiotecnia es un conjunto de métodos de investigación que se utilizan para así obtener o apreciar los signos y los síntomas. Sin duda, la semiotecnia es la parte más importante para así la elaboración correcta de un diagnóstico. Y esto comprende ya sea de métodos clínicos o algunos métodos complementarios. En sí, en semiología, tienen que nosotros aprender a examinar y obtener unos datos exactos. A eso se refiere lo que es la semiotecnia. Eh, También hace referencia de obtener algunos datos del interrogatorio durante el examen físico. Hablemos ahora de la clínica propedéutica. Esta es la enseñanza, no, por su mismo nombre,
PROPE, ¿no? De preparatoria. O sea, esta parte nos va a enseñar a interpretar estos hallazgos de la semiotecnia en la cual nos permite. Entonces, ¿no? Finalizando este curso de semiología, ¿no? Debemos de saber lo que es interrogar al paciente, ¿no? Examinarlo, extraer los datos y saber interpretarlos. Hablamos de un verdadero diagnóstico. Sí. Esos son los componentes de una semiología. Como base complementaria tenemos la semiogénesis, ¿no? Esta rama que se encarga del estudio del origen de los signos y de los síntomas, ¿no? Pregunta de examen. En lo que se basa en la semiografía, estas corresponden a la transcripción escrita de un signo o de un síntoma. De esta manera se puede estudiar las características de los mismos mediante ya sea utilización de gráficos, ¿no? De acá más adelante lo vamos a ver, de una curva Febrin. Oye, tenemos algunos conceptos básicos de la semiología. ¿Quién no va a saber quién es un signo o qué es un síntoma? Entonces, hablar de un síntoma, ¿no? Hablar de un síntoma, como podemos observar en la imagen, son trastornos o manifestaciones subjetivas. ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué? Pues puede ser, ¿no? Se puede presentar algunas molestias, algún tipo de dolor, es decir, todo lo que el paciente refiere y que el médico, ¿no? No suele percibir o le es difícil comprobar en ese aspecto. Oh, y esto, ¿no? Del conocimiento llega sobre todo por medio del interrogatorio. Ojo que a veces hay molestias que se sienten y son objetivas, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si hay un paciente que viene con un resultado anatómico patológico, ya sea del tipo de cáncer, ahí está el hallazgo. Podría decir que ahí está el motivo de consulta. Hablemos acerca del signo. Como podemos observar, ¿no? Son manifestaciones objetivas a comparación de los de síntomas. Estas manifestaciones objetivas pueden ser ya sean físicas, ¿no? Por ejemplo, una dilatación cardíaca, ¿no? O una modificaciones del pulso, como podemos apreciar en la imagen. También tenemos unas manifestaciones objetivas, ya sean químicas, ¿no? Por ejemplo, una hiperglucemia, ¿no? Y de estos se reconocen de un tipo de examen del paciente, ¿no? Un paciente enfermo. Entonces, signos se puede medir y observar que es verificado, ¿no? Ya sea un estatus clínico. Tenemos que, ya, signos, ¿no? Tenemos puntos importantes que el paciente puede tener, ejemplo, fiebre, ¿no? Un fiebre que es signo o síntoma. Es un signo. Una respiración acelerada, ¿qué podría ser? ¿Un signo o un síntoma, ¿no? Entonces, si es una respiración acelerada, ¿no? Podemos auscultarlo. Entonces nos damos cuenta que es un signo. También podemos apreciar que un signo puede ser problemas de la presión sanguínea. Y ahí podemos verificar, ¿no? Para que el médico tenga, ¿no? Una parte objetiva, una exploración física, una buena inspección, una buena auscultación, percusión, palpación, ¿no? Y sobre todo también ¿no? En lo que se refiere al ecográfico, ¿no? Por un ultrasonido. Si te hablo de una dificultad para respirar, ¿no? ¿Qué sería? ¿Un signo o un síntoma? Recuerda, te dije respiración acelerada, ¿no? Si es una respiración acelerada por ti mismo que tú has visto, objetivamente lo has inspeccionado, es un signo. Pero si lo ves que el paciente, ¿no? Refiere dificultad para respirar, ¿no? Nos damos cuenta que no es lo mismo, entonces sería un síntoma. Muy bien. A otra patología más, perdón, otro concepto más de la semiología
podemos hablar acerca de un síndrome, ¿no? Ya sabemos que el síndrome es el conjunto de signos y síntomas que tienen valores etiológicos. Es decir, que hay que recordar que el conjunto de signos más síntomas en etiología es una enfermedad. Y en lo que se refiere a un patognomónico, ¿no? Es de un hallazgo exclusivo. De esta manera, no se puede dar cuenta de la existencia de una enfermedad. Es decir, es un signo o un síntoma con un 100% de especificidad y un 100% de sensibilidad. Hablemos acerca de unos datos importantes acerca de la historia clínica, como parte 1 de semiología. Como podemos observar en esta imagen, un personaje que sostiene una libreta. Esta libreta, ¿no?, con referencia médica, es la historia clínica. Y esta historia clínica se hace llamar un documento médico legal. ¿Por qué? Porque en la relación escrita de esta enfermedad, ¿no?, puede ser ocurrida de un paciente, y aquí es la descripción ordenada de una enfermedad del paciente. Así también tenemos como sus antecedentes, ¿no?, y la evolución de la enfermedad. Es variable al tiempo. ¿Por qué? Porque ahí podemos observar si el paciente mejoró o no mejoró, o tal vez falleció, ¿no? Esta historia clínica tiene más de 25 ciclos de usarse, y esta está instituida por Hipócrates. Y sigue siendo la mejor herramienta. ¿Por qué? Porque estas tienen ¿no?, muchas, se podría decir, muchos hospitales, ¿no?, tienen muchos diseños, diferentes ambientes, ¿no?, de salud. Si te hablo de una clínica, un hospital, una posta, tiene diferentes diseños de una parte de la historia clínica. Finalmente, es lo mismo, ya que lo que importa es el ordenamiento del interrogatorio y los datos obtenidos por el examen físico. Entonces, la historia clínica, ¿no?, obviamente, ¿no?, es un documento médico. ¿Por qué? Si tu hijo o tu hermano o un familiar, ¿no? ¿Sí me logran apreciar, escuchar? ¿Pueden confirmarme, por favor? Sí, sí se logra escuchar. Ya, a ver, mira, tu hija que Te vas escuchamos, doctor. Vamos, doctor. Miren, tú que vas a ser médico en un futuro, necesariamente tienes que llenar una historia clínica, ¿no?, cuya finalidad es desarrollar la enfermedad. ¿Por qué también se dice que es un documento científico? Porque permite hacer una investigación. ¿Y por qué también es un documento legal? ¿No? La norma en la actualidad, 2021, de un país como Perú, se permite que se puede producir de una manera correcta, es decir, sobreguardarte, ¿no?, ya que eres médico, y también sobreguardar al paciente por si algo pasa. También tienen normas de que cómo debe ser una verdadera historia clínica. Por eso es que es un documento legal. ¿Por qué se dice que es un documento económico? ¿Por qué? Bueno, ahí nomás te das cuenta que podemos decir que el paciente, a ver cuánto tiempo estuvo, qué tratamiento tuvo, qué operación tuvo, así para calcular los recursos que vas a tener, ¿no? Recursos económicos. También porque se dice que la historia clínica, ¿no?, es un documento humano, porque se da la relación entre médico-paciente, pues. Hablemos acerca de su estructura. La estructura de una historia clínica, ¿no? Una cosa es el formato de la historia clínica, ¿no?, y que cada entidad tiene sus partes específicas, como ya les mencioné, ¿no? Un hospital, cualquier hospital, tienen diferentes formatos. Ejemplo, la historia clínica de salud tiene una forma,
la historia clínica de Minsa también tiene otra forma. El Hospital Regional Docente Las Mercedes también tiene su forma de historia clínica. El Heisen también tiene otra forma, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando la estructura, ¿no? Ya sea que tenga una mejor apariencia, un tamaño más grande, un editor más chiquito o un logo. Hola, hola, ¿me escuchan? Apareció un mensaje, ¿sí me escuchan? Sí. A ver, pensé que se cerró el Zoom, disculpen. Entonces, este va a estar formado básicamente por los siguientes componentes. En lo que se refiere a la ectoscopía, que más adelante lo voy a explicar en mejor referencia, que es la anamnesis, es el previo interrogatorio, es decir, los datos que refiere el paciente. Tenemos al examen físico, que son los datos que se obtiene al examinar al paciente. Tenemos el resumen semiológico, que una vez de hablar, ¿no? O de interrogar al paciente y se registra en el interrogatorio, después de examinarlo, después de registrarlo en el examen, viene el resumen semiológico, ¿no? Y luego de enumerar todos tus datos, ¿no? Luego de enumerar todos tus datos, viene lo que es el diagnóstico. ¿Qué se refiere con el diagnóstico? ¿No? ¿Qué se refiere con el diagnóstico? Ya veo que el paciente, ¿no? Que con estos datos del diagnóstico, ya sean probables, puede ser presuntivo, ¿no? ¿Por qué hablamos de presuntivos? Porque no estamos seguros en el diagnóstico. ¿Y por qué hablamos de un diagnóstico definido o también llamado confirmatorio? Por ejemplo, te digo, ya la pandemia, hablemos de COVID. Un paciente tiene una saturación baja, problemas al respirar, otros síntomas, otros signos, ya, etc., etc. Le damos una prueba molecular de INS, resultado en 2 horas, positivo para COVID. Entonces di un buen diagnóstico confirmatorio. Eso se basa en lo que es la ectoscopía. Más adelante lo vamos a especificar mejor para darnos cuenta. Aquí tenemos un formato de lo que se basa en lo que es la historia clínica. Una pregunta, ¿puedo tener un diagnóstico definido? La respuesta es sí. No siempre, pero se puede haber. Ya. Muy bien. Tenemos que, si hay dudas en el diagnóstico, ¿no? Si hay dudas en el diagnóstico, siempre debe de haber un plan en lo que se refiere al trabajo. En la parte de la evolución nos damos cuenta por la mnemotecnia SOAP, ¿no? Subjetivo, objetivo, un previo análisis y lo que se refiere a un plan. Entonces, si hablamos de un plan, ¿no? Diagnóstico, sospechamos, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad, hablemos de neumonía. El paciente tiene fiebre, tiene escalofríos, mucha tos, dolor torácico, tiene mareos y otras, ¿no? Más síntomas. Ahí nos damos un plan de trabajo. ¿Cuál sería? Una radiografía, lo que se refiere a un hemograma, y así confirmamos bien lo que se refiere al diagnóstico. Recordar que una auscultación normal no descarta ya sea neumonía o cualquier otra enfermedad. Siempre se busca los más detalles para dar un buen diagnóstico. En lo que se refiere, ¿no? La epicrisis. La epicrisis es un previo resumen, ¿no? Un previo resumen de lo que se refiere a lo que es la anamnesis. Aquí tenemos una imagen acerca de
¿no? De la historia clínica. Vemos que el formato está médico, en lo que se refiere a la hora de ingreso, la afiliación. ¿Qué se refiere a la afiliación? Son los datos obtenidos que te da el paciente, ¿no? O la persona responsable o acompañante. Tenemos el punto 2, una enfermedad actual, relato cronológico de cómo viene la persona o paciente a ser atendida. Antes, obvio. Tenemos el punto 3, que son los antecedentes, ¿no? Antecedentes ya sean familiares, patológicos y entre otros antecedentes. Tenemos un punto de examen físico, que son los signos vitales, ¿no? O también hacer referencia de cómo está, ¿no? Anatómicamente. Lo que se refiere a la impresión diagnóstica, ¿no? De cómo está determinado el paciente. Aquí vemos, ¿no? Que está antes de 41 semanas. Aquí lo vamos a dar un poco más de ejemplo, ¿no? Pero un momento. Y por último, el plan, ¿no? Exámenes auxiliares antes de dar, ¿no? Antes de una intervención quirúrgica o un previo tratamiento. Ya utilizando esta imagen de la historia clínica, ¿no? Tenemos varias imágenes de historia clínica acá, ¿no? Varias imágenes para especificarlo de la mejor manera, ¿no? Toda esta historia clínica no hace referencia de una persona, es variable. Aquí, entonces, ejemplo, médico tratante, ¿quién está? Pregunta. Luis Cumpa, ¿está ahí? Luis, Sí, te escucho, doctor. ¿podrías hacerme referencia de un relato cronológico de una paciente gestante? Doctor, no se le escucha, repita. ¿Podrías hacerme un relato cronológico de una gestante? A ver, una gestante de 36 semanas, ¿no? Que viene por una intervención quirúrgica, programada, obvio. Sí, claro. A ver, Adelante. ¿se me escucha bien? Sí. Hola, Luis Cumpa. Sí, ya. A ver, bueno, sobre un relato cronológico en sí, lo que tienes que, el secreto es preguntar al paciente si está presentando algún síntoma días antes, ¿no? ¿Cómo está llegando el paciente, ¿no? Y de acuerdo a eso, tú comienzas con la redacción, ¿no? Diciendo paciente, supongamos, paciente Anchay, ¿no? Ingresando a sala de hospitalización, ¿no? Por motivo de cesárea, ¿no? Y ahí donde uno comienza a relatar sus síntomas que ha tenido. De repente está entrando con síntomas de cólicos, dolor abdominal, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que ir anotando esos datos, ya que es importante, y hacerle recalcar al médico cómo está ingresando el paciente. Después de eso nos vamos a la parte objetiva. ¿Qué es la parte objetiva? La parte objetiva es donde el estudiante de medicina o el médico, el asistente o la enfermera va a tomar los signos vitales, ¿no? Su frecuencia cardíaca, su presión arterial, ¿no? Su saturación, ¿no? Entonces, ese es un procedimiento básico de un relato cronológico, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta la diferencia, ¿no? Porque la historia clínica de una cesárea con una cirugía es diferente, ¿no? Ya que los síntomas son diferentes, ¿no? Y bueno, luego tenemos la impresión diagnóstica, ¿no?
donde ahí uno tiene que poner gestante de 38 semanas, ¿no? Y el motivo. Y abajo tenemos los exámenes auxiliares, ¿no? Los exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes se le hace a la paciente, no? Bueno, en la clínica donde estamos trabajando, lo primero que se hace, ¿no? La prueba, ¿no? Sobre COVID, y se colocan los restos de exámenes que se le aplica a la paciente, como sus ecografías, su prueba de sangre, etc. Y por último, terminamos con el tratamiento. Listo. Excelente, Luis. Muchas gracias. Luis Cumpa, muchas gracias. Prácticamente nuestro compañero Luis Cumpa relató bien lo que se refiere a una historia clínica. Cabe recalcar que hay varios tipos de historias clínicas, ya sea historia clínica de un neonato, historia clínica de un paciente para intervención quirúrgica, ya sea cesárea, o un paciente con un tratamiento. Es diferente las historias clínicas. Aparte de diferente formato en lo que se refieren ya sea hospitales o clínicas, ¿no? Lo que corresponde, importante, es el contenido que debe ser correctamente para dar un previo diagnóstico. Entonces tenemos los puntos, ya sean las normas actuales, de una verdadera historia clínica. Entonces, nuestro compañero Luis Cumpa ha relatado de un paciente, Anchai, que viene por una intervención quirúrgica, ya sea programada por una cesárea. Entonces, ¿qué se lo refiere el relato cronológico? Ahí pregunta, ¿no? Pregunta Luis Cumpa. Señor Anchai, disculpe, ¿usted ha manifestado dolor de cabeza? Ya, sí. Harto, poco, leve, moderado, frecuente. Ya, muy bien. ¿Qué más? Señorita Anchay también tuvo complicaciones antes del parto, ¿no? Dolor, en dónde, ¿no? Refiere contracciones uterinas, ya sean leves, moderados, frecuentes. El tipo de dolor, ¿dónde se siente, señora Anchay? El tipo de dolor lo siento aquí, doctor. Ah, ya, ok. En lo que es al nivel del hipogastrio. ¿Tiene tipo cólico? Sí, entonces ya, tipo cólico, muy bien. Tiene el tipo de dolor cólico muy fuerte, muy intenso. Sí, ya, muy bien. Dolor en la espalda, ¿no? En la parte lumbrosacra. Sí, ya, ¿no? No todo va a ser siempre sí. Siempre se le tiene que preguntar para hacer un verdadero relato cronológico. ¿Alguna pérdida, señor Anchay? Sí, sí, doctor Luis Cumpa. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de pérdida de líquido manifiesta? ¿Sangrado, mucosidad, lo que se refiere a orina? Solamente o un poco de orina. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en el relato cronológico? Me olvidaba. Si es gestante, debemos de considerar lo que se refiere el estado gestacional. Señorita Anchay, no, señora Anchay, ¿cuántas semanas de estado gestacional tiene? Doctor, presento, 36 semanas. Ah, ya, muy bien. ¿Su primera cesárea? Sí. ¿Su primer hijo? Sí. ¿Tuvo algún parto natural? No. ¿Tiene hijos? No. ¿Tuvo un aborto? No. ¿Tuvo legrado? No. Ah, ya, ok. Ya tienes tus datos obtenidos mentalmente, ahora lo relatas. Paciente Anchay. ¿Anchay se encuentra? A ver. Hola, ¿Anchay se encuentra? Anchay. Claudia. Se retiró. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ponerlo así. Anchay Cumpa, ¿ya? Anchay Cumpa, 18 años. Su adolescente, ya, mira. Ingresa a hospitalización por una intervención quirúrgica, ya sea programada, a sala de partos. Me refirió que tiene contracciones uterinas, no leves, no frecuentes, acompaña de dolor al nivel hipogastrio, tipo cólico, de moderada intensidad,
que irradia hacia las vértebras lumbrosacras, no refiere, refiere pérdida de líquido de orina. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es un relato cronológico. Hay que saber, ¿no? Si estamos hablando de una gestante, ya podemos identificar que, ¿no? Por la fórmula gesta y para, ¿no? A ver, lo voy a poner acá para dar... ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿Alguien habló? Ya, muy bien. Entonces, vamos acá a copiar para tener una noción más acerca de una verdadera historia, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué es lo que pongo acá, no? La gesta y para. En lo que se refiere, ¿no? G significa gestante, ¿no? Es decir, aquí podemos observar en el punto 1, ¿no? En el punto 0, mejor dicho, ¿no? Esta bolita hace referencia a número total de embarazos, incluyendo el actual. Entonces, la señora Anchai, ¿cuántos está gestando? Sí, solamente un hijito. No me hizo referencia de que tiene hijos, no, ¿no? Entonces podemos poner, ¿no? Una gestante 1. Muy bien. Tenemos a la otra fórmula, ¿no? De para. ¿Qué significa el P0, el primerito, ¿no? Es el número recién nacido a término, ¿no? No se pone el actual en lo que es la gestación 1. Tenemos el segundo puntito, ¿no? Que hace referencia al número de recién nacidos prematuros, pero la señora Anchai me menciona que no tiene hijos. Ya, muy bien. Tercer punto, PP000. En el tercer punto, hace referencia el número total de abortos. Señor Anchai, ¿usted presentó abortos legrados? No, doctor. Ah, ya, 0. Muy bien. En el cuarto punto, hace referencia al número de hijos vivos en la actualidad. Señor Anchai, ¿tiene hijos? Ah, no, no tuvo. Entonces, para la señora Anchai, podemos hacer referencia, ¿no? Podemos hacer referencia, gesta 1, P00, 36 semanas. Y esto se va a colocar acá. Muy bien, para la señora Anchai. Entonces, en la impresión diagnóstica hacemos referencia a una gestación, ¿no? Y no hace referencia a números de hijos vivos, recién nacidos, total de abortos, o ya sean a término, no. Al costado de esta fórmula, ¿no? Vamos a poner gestante de 36 semanas. Me hizo referencia la señora Anchai. Ya, muy bien. Tenemos al tercer punto, lo que son los antecedentes. Señora Anchai, ¿tiene algún tipo de enfermedad en su mamá, papá, hijo, hija, hermano, cuñado, ¿no? Familiares, mejor dicho, ¿ya? Ella me va a decir, ¿no? Tal vez esté desorientada o esté bien y me diga, no, doctor, ¿segura? No, no, doctor. Entonces, no vamos a poner directamente sano, ¿no? Sino aparentemente sano, ¿no? Porque no tenemos, no sabemos si realmente está diciendo la verdad. En lo que se refiere patológico, señora Anchai, ¿tiene algún problema patológico? ¿Ha sido operada? ¿Tiene una diabetes gestacional? Vemos los resultados, no tiene, no hace referencia. Muy bien. Otros, ya, así. En lo que se refiere en el examen físico, ¿no? Hace referencia a los signos vitales. Antes de una intervención quirúrgica, antes de un tratamiento, antes de hacer una evaluación al paciente, se le debe tomar un examen físico, ya sea los signos vitales, ¿no? Señor Anchai, su frecuencia cardíaca 94, ¿no? Frecuencia cardíaca, pulso 94, ¿no? Pulso por minuto, ya, muy bien. Temperatura 36.5 grados, ya. Presión arterial 120/80, ya. Frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, ya. Saturación de oxígeno 98, muy bien. Peso, ya. Talla, listo. Eso es hacer la referencia en los signos
vitales. En las otras rayas podemos mencionar de que, como es una gestante, la señora Anchay, vamos a poner acá un abdomen, ¿no? 2 puntos, que si es una gestante, obviamente que su abdomen va a ser globuloso. ¿Y por qué globuloso? Porque está ocupado por un útero, ya sea grávido, ¿no? Y ahí mismo la persona indicada para evaluar al paciente antes de una intervención quirúrgica se le va a tomar el tamaño de la altura uterina. Muy bien, es también físico. La posición del bebito, ¿no? Podemos decir que el bebito ya está listo ya para nacer. El bebito puede estar longitudinal, horizontal y así, así. Entonces, si es para ya nacer, bebito longitudinal, hablamos de cefálico, en qué posición, derecha o izquierda, ¿no? Cómo está el bebito posicionado, ¿ya? Y también ahí nos debemos de evaluar el latido cardíaco fetal del niño. Entonces, para hacer referencia al latido cardíaco fetal, ¿no? De 140, 160, ¿no? Y a ver, la señora Anchay presenta a su hijito, ¿no? 144, ¿no? Lo que hace referencia al latido cardíaco fetal. Ya, muy bien, eso en lo que es en el examen físico, ¿no? Recordamos que este es un formato inicial de una historia clínica. Y acá pasamos al siguiente formato. La impresión diagnóstica, ya, muy bien. Cabe resaltar que en la afiliación debemos de poner el nombre del paciente. Tal vez la paciente no esté orientada, no puede hablar, le falta la respiración. Ya, para eso sirve el acompañante o responsable, ya sea familiar, ¿no? Y así ponemos los datos. Paciente tal, ¿no? Anchay, edad, 25 años, sexo femenino, peso, ya. Dirección, ¿dónde vive? Ya, muy bien, por si algo pasa, ya sabemos dónde vive. Un teléfono de referencia, correo, ¿no? Bueno, correo ya en el momento se pone o no se pone, lo que importa son los datos más importantes. En la ocupación, señor Anchay, ¿qué es? Estudiante, ama de casa, trabaja en algo, ya, acá lo ponemos. Acompañante, ¿quién es el responsable? Tú eres el acompañante, no quieres decir tu nombre. Préstame tu DNI para algo. Y le sacamos, pues, su nombre, hacemos referencia a su DNI y hacemos referencia a su teléfono. También hacemos referencia si vive, ¿no? Si es su novio, su esposo, ¿no? O por ahí alguien más, etc., se le hace referencia. O en algunos casos es la misma dirección del conviviente. Hablemos del plan. Si hablamos del plan, tenemos los exámenes auxiliares, como mencionó nuestro amigo Luis Cumpa, ¿no? Siempre se le saca una prueba de COVID, porque obvio que un personal de salud debe de cuidarse, porque él también tiene una familia, no es una máquina en la cual va a meter mano así nomás. Tiene que tener sus herramientas, ¿no? Para no contagiarse. También a otros exámenes auxiliares, ya sean hemogramas, glucosa, el ultrasonido, como ya lo mencioné. Y bueno, el tratamiento siempre va a ser, ¿no? Un previo resumen, lo que son los antibióticos, analgésicos. Esa es una portada de una historia clínica. Hablemos de la siguiente portada. Si me logran apreciar, escuchar, alguien, por favor. Sí, normal. Ya, muy bien. Señorita, tu nombre, por favor. Hola. Señorita Palacios, ¿está ahí? Lady Palomino. Sí, dime, Andy. Aquí podemos observar una gráfica de signos vitales, ¿no? Que es parte de una historia clínica. Aquí podemos apreciar, ¿no? Los signos vitales. Entonces, esto en toda medicina, primer ciclo, nos enseña de cómo hacer una verdadera historia clínica, de cómo hacer una gráfica de signos vitales. ¿Me puedes mencionar cómo se grafica esto, ¿no? Lo pintadito, azul, rojo, azul, ¿y qué hace referencia? Hola.
Muy bien, otra persona que se fue. Sigamos. En esta línea, ¿no? Esta línea vertical, podemos observar varios números, ¿no? No se logra apreciar bien, ¿no? 200, 200, 150, 180, 100, 90, 0. Ya, muy bien. Acá en la segunda línea, ¿no? Vertical, podemos apreciar ah, presión arterial, pulso y frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ¿no? Todos los signos vitales. Entonces, ¿no? Señorita Palomino, ¿estás, por favor? Sí, recordé que que ahí se puede unir por puntos y se puede también ver la presión arterial, frecuencia cardíaca y eso. Ya, muy bien. Entonces, la señorita Palomino va a ser la médico, ¿no? En la cual va a poner el nombre de la paciente, ¿no? Anchay, paciente Anchay. Recordar que la paciente Anchay es adolescente, tuvo 18 años, ¿ya? Muy bien. Edad, 18 años, sexo femenino. El médico, ¿no? El médico es el doctor Luis Cumpa, el número de cama, la fecha de ingreso, que es muy importante para hacer una buena evolución, la dirección donde vive, esto lo recatamos en la historia clínica o si no lo ponemos ahí mismo también, en la hora en la cual vas a hacer la gráfica de los signos vitales y el diagnóstico de ingreso, puede ser cesárea, apendicectomía, colecistitis, colelab, etc. Muy bien, aquí en el segundo cuadrante tenemos la fecha, una fecha que hace referencia para una buena evolución. Aquí se logra apreciar, ¿no? 30 de unos 3 marzo y del 2021, ¿ya? Un poco actualizado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, no? Estos cuadraditos, ¿no? Horizontales hacen referencia mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Fecha, hora. Muy bien. Aquí, como ya les cabe recalcar, ¿no? La presión arterial, 250, 200, 150, 100, 50 y 0. Entonces, nos damos cuenta que la presión arterial va en 50 y 50. Miren, 0, 50, 100, 150, 200, ya. Entonces, este cuadrante nos hace referencia para poder anotar lo que es la presión arterial. Entonces, la señorita Anchay, ¿ya? Aquí hizo referencia el doctor, ¿no? El doctor o cualquier personal de salud, ¿no? Esta rayita que va de 50 en 50. Entonces, estos cuadraditos nos van a hacer referencia a cuánto se subdividen los niveles de presión arterial. Si de 0 a 50, ¿cuántos cuadraditos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya, me doy cuenta de que va en 10 en 10. 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Ah, ya, entonces va en 10 lo que hace referencia a la presión arterial, siempre indicando si es turno mañana, turno tarde y turno noche. Entonces, la señora Anchay, ¿cuánto tiene? ¿No? 50, diástole y sístole, ¿cuánto tiene? Si acá va 50, 50, 60, 70, ya, 70, ¿m? Y acá 100. Acá 100, entonces 100, no, 100, 50, 60, 70. 100 sobre 70, ¿no? Lo que hace referencia a la presión arterial diastólica, sistólica. Muy bien, ese es turno en mañana. Recordar también que la presión arterial siempre, siempre para todos se va a hacer con lapicero azul. Ahora vamos con la frecuencia cardíaca o pulso, que está en la segunda línea vertical, que también está enumerada. ¿Y de cuánto está enumerada? 60, 70, 80, 90, 100, etc, etc. Entonces, para subdividir cuánto hay de 0 a, perdón, de 60 a 70, ¿cuántos cuadraditos hay? Contemos. 60, 70, ¿cuántos? A ver, Palomino, ¿estás? Palomino. Luis Cumpa, ¿estás ahí, por favor?
¿Me puedes indicar de que estás ahí? Sí, doctor, estoy aquí, lo escucho. Doctor, muy bien. Mire, acá en la segunda línea vertical hacemos referencia a lo que es la frecuencia cardíaca o pulso, y que está mencionada. Entonces, los cuadrantes que van de 60, 70, 80, etc., ¿cuántos cuadraditos, no? ¿Cuántos números van por cada cuadrante? De 60 a 70 son 10, entonces subdividimos, ¿no? ¿Cuántos hay de 60 a 70? Acá van a estar enumeradas en dos, entonces podemos decir 60, 62, 64, 66. Siempre van 2 en 2, doctor. Muy bien, doctor Luis Cumpa. Entonces, acá en la historia clínica, en la gráfica de signos vitales, la señora Anchay, ¿cuánta de presión cardíaca o pulso tiene? Si tenemos este puntito, bueno, no se logra apreciar bien, pero vamos a contar. Si acá es 60, acá es 70, acá es 80, fijamos la raya, 80, ¿no? ¿Cuánto de frecuencia cardíaca tiene? Si acá es 80, 82, 84 y está en el medio, 85 de presión, ¿no? Perdón, 85 de frecuencia cardíaca o pulso. Si es en el medio, es 1. Si es raya, ¿no? Va en 2 en 2. Muy bien, y así hacemos como un tipo de EKG, ¿ya? Esas son las gráficas de signos vitales, ¿no? Graficada. Muy bien. Y por último tenemos la temperatura, que siempre va a ser referencia, también con un lapicero azul, y lo que hace referencia a la respiración, ¿no? Frecuencia respiratoria, los niveles normales, ¿no? Tenemos un 20, que la paciente Anchaya, por ejemplo, va 20, 20, 20, 20. Y acá, entonces, de 20, 30, ¿cuánto va? ¿No? 10 en 10, entonces de 2 en 2, la misma manera, punto, punto, raya, raya. 20 hace referencia, 20 respiraciones por minuto. Ahora pasamos a la siguiente hoja de la tabla de evolución. Siempre debemos de anotar en cada hoja los apellidos, los nombres de la paciente, el número de cama, para así directamente tener la historia y hacer la evolución. ¿Quién hace la evolución? El doctor Luis Cumpa, por favor, ¿me puedes hablar? Doctor Luis Cumpa, creo que está operando. Ya, muy bien. Entonces, la evolución lo va a hacer directamente el doctor, ¿no? Podemos apreciar acá un sello y firma por el doctor. Bueno, tapamos, ¿no? Para... Doctor, disculpa, tengo un paciente, doctor. Igual lo escucho, doctor, continúe. Muy bien, joven doctor Luis Cumpa. Entonces, acá tenemos una referencia de la fecha y la hora. Ejemplo, ya que estamos con la paciente Anchay, no se logra bien apreciar lo que es la parte de la evolución por el tipo de letra del doctor, siempre es así, a veces ni se entiende, pero ya con el tiempo, si estás ahí, te vas a dar cuenta que realmente dice, por ejemplo, acá, paciente gestante, ¿no? De 41 semanas. Ya, entonces, hacemos referencia a la paciente de Anchay. A paciente de Anchay, ¿no? Gestante, puede ser a término, prematuro leve, prematuro moderado, pero si hablamos de 36 semanas, ¿qué es? 36 semanas, ¿a qué referencia de gestación hace? ¿No? ¿A qué tipo de clasificación, mejor dicho? Entonces, cabe resaltar, ¿no? Que el estado gestacional, ¿no? Tenemos clasificaciones. Si la gestante tiene 23 a 25 semanas, es un prematuro muy externo, ¿no? Si el paciente de 32 semanas es un prematuro externo. Si es de 32 a 34 semanas, un prematuro moderado. Si es de 35 a 36 semanas de estado gestacional, prematuro leve. Si es de 37 a 31 semanas, es a término. Y si es de 42 semanas a más del estado gestacional, es postmaduro. Entonces, la paciente Anchay, adolescente de 18 años, viene por una intervención quirúrgica programada para cesárea, manifiesta tales cosas,
y tiene estado gestacional 36 semanas, habíamos dicho, ¿en qué clasificación de estado gestacional está? 36 semanas es un prematuro leve. Muy bien, entonces, paciente gestante, ¿no? A término, prematuro leve, entonces 36 semanas, prematuro leve, ¿ya? La que ingresa a hospitalización, o anotamos la hora por si acaso, cuando ingresa a hospitalización, cuando ingresa en una intervención quirúrgica, y así podemos hacer a la referencia de la evolución, por sus siglas, la mnemotecnia SOAP, ¿no? La parte subjetiva, la parte objetiva, y la parte de análisis y el plan. Vamos a anotarlo acá. Muy bien. A ver. Aquí está la fórmula, ¿no? Gesta para, acá también le vamos a poner la fórmula de, ¿no? Bueno, o los pasos, mejor dicho, ¿no? Esos son los pasos relacionados a una verdadera evolución. Un momento. Ya, muy bien. En la parte de evolución, tú que vas a ser médico, debes conocer esta parte. En la parte subjetiva es lo que hace referencia el paciente. Doctor, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza. Ah, ya, si estamos hablando de la paciente de Ancha, ya, ahí está, lo coloca. Refiere contracciones tal, aparte me sigue doliendo la cabeza, tengo más contracciones, o después de una cirugía, ¿no? O una intervención quirúrgica, ponemos la parte subjetiva, después de la intervención quirúrgica, ¿no? La paciente refiere el dolor en la parte de la herida operatoria, ya muy bien, la parte subjetiva, muy bien. Pasamos al segundo paso, la parte objetiva, en la que tú vas a entrar y vas a controlar, aparte de los signos vitales, ¿no? La presión arterial, la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Entonces, aquí hablamos del examen físico, como ya le recalcamos al inicio, el examen físico, paciente ancha, ¿no? Aparente un buen estado general, orientada a tiempo y espacio, si me reconoce, si sabe que dio una cesárea por una intervención quirúrgica por el doctor Luis Cumpa, ya, muy bien. Una parte objetiva también hacemos referencia de la piel y mucosa. Entonces, piel y mucosa, ¿qué es lo que hace referencia? Doctor, solamente un poco de orina y un poco de mucosidad vaginal. Ah, ya. Presenta en la piel y mucosa, ¿no? Presenta mucosidad vaginal húmeda, ya muy bien. En la parte objetiva ahora del abdomen, la parte objetiva del abdomen, ¿qué tiene? Blando, ¿no? Blando, que es depresible, ¿no? Que presenta o no leve dolor a la palpación, porque después de una cirugía, bueno, están con anestesia, siguen con anestesia, pero espérate unas cuantas horitas o minutos, le va a doler, ¿no? Dependiendo de su tratamiento en la vida. También controlamos el útero, ya que estamos hablando de una gestante. Acá tenemos el útero. ¿Cómo está el útero? ¿Está contraído? ¿No está contraído? ¿A qué nivel de la cicatriz umbilical está? ¿No? Por encima, al nivel o por debajo. Presenta loquios hemáticos, ¿no? Sangrado. Presenta coágulos sanguíneos. Así. Ya, muy bien. Con respecto también al examen, ¿no? De miembros inferiores, anatómicamente normales, ¿no? Todo bien. Externos también no presenta loquios hemáticos, todo está muy bien. En la parte de análisis, hablemos de análisis. Entonces, podemos decir que es una paciente puérpera mediata, ¿no? Una paciente que ya pasó sus horas, ¿no? Por eso se le menciona que es una paciente puérpera mediata, ¿no? Post-cesariana, y concuerda sus manifestaciones de la señora Anchay, ¿no? Entonces podemos decir que en el análisis, ¿no? Clínicamente estable. Y si no está estable, hacemos a referencia, ¿no? Un ultrasonido,
Ya bueno, en la parte del plan, ¿no? En la parte del plan están el tratamiento, qué le vas a dar, si sigue bien o sigue mal. Entonces, ese es tu plan del diagnóstico. Sí me logran entender bien a lo que me refiero, ¿verdad? Muy bien. En la parte de tratamiento, ¿no? Acá está tu plan. ¿Cómo va evolucionando tu paciente? Fecha, hora, ¿no? NPO, otros signos vitales, que siga con su cloruro de sodio, ¿no? También, ¿no? La oxitocina, metamizol para ser administradas a tal hora, cuántas gotas, tramador para el dolor, cepraxona, gentamicina y etc, etc. Así van controlando, ¿no? Los doctores cada tratamiento, tal hora viene, cómo está, si está bien, si está mal, entonces va indicando qué cosas se les va a administrar. Y la parte también muy importante son las anotaciones de enfermería. Entonces, las enfermeras aquí van a anotar esencialmente cómo está la paciente, cómo vino, qué se le va a administrar, estar al tanto del paciente. Entonces, agradecemos a las enfermeras, tal vez estén escuchando por ahí. Son muy buenas y hay que apreciarlas, quererlas, porque de todas maneras, siempre cuando uno ingresa un poco sabiendo, y las enfermeras ya tienen más conocimiento porque van directamente al paciente. Un aplauso para las enfermeras. Muy bien, para ya no ser más rollo en lo que es las historias clínicas, un punto. Gestante, término, ya hablamos de término, ¿no? A término 37 a 41 semanas, ingresa a hospitalización por una emergencia, refiriendo dolor al nivel del hipogástrico, tipo cólico de moderada intensidad, algunas contracciones del umbro sacro, bilateral, muy bien, y se acompaña de pérdida de sangre, vía vaginal, color rojo reculante, con un tampón mucoso, ¿no? Control de signos de funciones vitales o signos vitales, ¿no? Presión arterial 100/80, frecuencia cardíaca 74 o pulso, ¿no? Frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno 98, totalmente estable. El examen físico, abdomen es igual a globuloso, ocupado por un feto, ¿no? Feto único vivo, ¿no? Altura uterina de 30 centímetros, ¿no? Muy bien. El latido cardíaco fetal 128, muy bien. En la parte, ¿no? En la parte en lo que se refiere al abdomen, la posición, mejor dicho, longitudinal, cefálico, ¿no? Posición cefálico, y en qué lugar está posicionada la espalda, ¿no? Derecha, izquierda, cómo van a ser el bebito, ahí se le pone. Muy bien, ejes externos, anatómicamente normales, ¿no? No refiere pérdida de tampón mucosidad, ¿no? Mucoso vaginal, y así se va haciendo lo que son las anotaciones de enfermería. Muy bien, y su firma y su sello acá viene. Ahora hablemos de la epicrisis, ¿ya? La epicrisis. Hacemos referencia, ¿no? de una historia clínica, no solamente las partes más importantes, porque sí, en lo que se refiere a una historia clínica completa, ¿no? Siempre se le adjunta los exámenes médicos, ¿no? Y más exámenes. Ahora, la epicrisis, paciente tal, ya, paciente Anchai, muy bien, edad, ¿cuántos dijimos? 18 años, ya. Número de historia clínica, bueno, eso lo llena otra persona, pero se les pone también. Número de cama, allá, la cama 4, ya, cama 4. Muy bien, fecha de ingreso, ingresó ayer, fecha, ¿no? Día, mes, año, fecha de egreso, cuando sale de alta, y cómo es la condición. Como podemos observar en la paciente Anchai, ¿no? Una condición buena o estable. El diagnóstico de ingreso, ¿cómo ingresó una gestante? Bueno, acá dice 41, pero ya le habíamos dicho que la paciente Anchai tiene 36 semanas, ¿no? Es una paciente prematuro leve. Muy bien. Desproposición cefálico-pélvico, ¿no? O paciente por cesárea, ¿no? Es un diagnóstico de alta. Aquí se vuelve una puérpera mediata, ¿no? Una poscesariada. En lo que se refiere al resumen de historia clínica, ¿no? Es la suma de anamnesis, ¿no? La anamnesis que
que va a formar la parte del interrogatorio, en lo que es el examen físico, los exámenes auxiliares y más la intervención quirúrgica, ¿no? Es un previo resumen de todo, ¿no? De esto. ¿Cómo está la evolución? Favorable, bueno, ¿no? Pronóstico bueno, tratamiento de alta, sigue con los antibióticos por un breve tiempo, nombre del doctor y ya, nada más. Muy bien. Ahora hablemos acerca de lo que es la ectoscopía. Ya le había mencionado que eso más adelante lo voy a explicar, entonces lo hablamos aquí. ¿Qué es la ectoscopía? Es una observación, ¿no? Es una observación ya sea global y médicos ¿no? Particulares del paciente, ¿no? Entonces, aquí el paciente llega, inmediatamente lo observamos, como médico lo observamos y con solo mirarlo ya se tiene algunas ideas. Y esto también es parte del examen físico y obviamente no se va a aplicar en todos los pacientes y no siempre la impresión ectoscópica va a ser correcta. ¿Por qué? Entonces, la medida, ¿no? Conforme veamos más pacientes y se conozcan más enfermedades, poco a poco se va a ir mejorando en lo que se refiere a la ectoscopía. Entonces, un caso, por ejemplo, a ver, Antenor, disculpa. En el chat nos están preguntando qué bibliografía estás usando. hola, ya, la bibliografía. Estoy utilizando el libro de Suros, Semiología Médica y Técnica Exploratoria, capítulo 1, página de 14 por ahí, ¿no? 3 al 14, 3 al 16. Se le recomienda Cojachitomet, ya en 4, ¿qué? Puro privado, no se puede leer. Ya, muy bien. Sigamos. Entonces, la referencia bibliográfica es muy buena y muy... También el player, ¿no? El player que es muy buena, ¿no? Tenemos, pero el más avanzado es el Suros, una técnica más especializada, más exploratoria, mejor dicho. Entonces, bibliografía, Suros, ¿no? Semiología médica y técnica exploratoria, edición 8, capítulo de 4, 14 por ahí. Muy bien. Entonces, sigamos, lo que es la ectoscopía. Hacemos pregunta a la señorita Palomino. A ver, otra, Francesca Olivera. ¿Francesca Olivera está? Mariana Ríos Lordoño, Sofía Burgos, Pablo Ortega, Nicolás Riojas Alzalde, Rodolfo, ¿estás? Compañero Rodolfo, ¿estás? Por favor, ¿puedes hablar? Alexandra Arteaga, Andrea Karina García, Cintia Irigoyen, Consuelo Claros Pardo. ¿Alguien me puede hablar? Sí. Ya, muy bien. A ver, jovencita, te hago una pregunta. Si tienes cinco pacientes por atender, estás ya sea en un hospital, posta o clínica, ¿no? ¿A quién vas a atender de esas 5 personas? Hazme referencia y para todo el público que está observando. No menciono signos, síntomas, te digo solamente, tienes 5 pacientes por atender. ¿A cuál paciente atiendes primero? A quien vea que tienen los peores signos, probablemente. Muy bien, señorita. Entonces, ¿tu nombre, por favor? Karina. Entonces, Andrea Karina hace referencia se le atiende a la persona que tiene, ¿no? Que va a estar más grave, mejor dicho, ¿no? Se le va a evaluar a esta persona o a este paciente. Entonces, tiene una buena ectoscopía la señorita Andrea, ¿no? Muy bien. Entonces, otro caso, ¿no? Podría ser que con la ectoscopía vemos que un paciente no está evolucionando bien, hay que volver a evaluar y conversar con el paciente, así que nos permita
tomar una decisión importante, ¿no? Ya sea difícil o no, ¿no? Y tomar ojo bien con el paciente. Si se inicia tan pronto, ¿no? Afrontamos o enfrentamos a un paciente, ya sea a través de un enfoque visual, y los resultados deben ser inmediatos. ¿Sí me entienden, no? Entonces, mira, si la señorita Andrea, ¿no? La doctora Andrea menciona de que de los 5 pacientes debemos atender al que tiene, ¿no?, mayor gravedad. Hola. Sí. Ya, entonces me hace referencia de cómo está dispuesto el paciente. También hacemos referencia a la talla del paciente, ¿no? Acá tenemos un punto, ¿no? La talla del paciente, que muchas enfermedades o patologías hacen cambios, ¿no?, de la expresión facial o cambios anatómicamente. También tiene varias características, ¿no? A referencia de fase renal, por ejemplo, una fase neonina, una fase sin expresión. Si hablamos de movimientos, vemos de cómo se mueve el paciente, cómo camina. Entonces, también hablamos de cómo está vestido. Si al paciente lo encontramos desalineado, sucio, pienso que tiene un problema de salud o un desorden mental. Y entre otras situaciones, esta llama la atención inmediata de un paciente. Es por eso que la señorita Andrea, ¿no?, la doctora Andrea, hizo una buena ectoscopía, porque ven inmediatamente con el ojo quién tiene más gravedad para ser atendido el paciente. Muy bien. Tenemos finalmente, ¿no?, ¿cuál es el producto de la ectoscopía? Tenemos al primer punto del estado de gravedad aparente, ya sea de gravedad o no tiene gravedad, ¿no? Ectoscópicamente el paciente está grave. También ectoscópicamente el paciente no está grave. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo en una emergencia, ¿no? Por otro caso, ingresa una adolescente histérica, ¿no? Palomino, ingresa histérica, altanera, gritando desesperadamente que le falta aire. Y tú, que le estás ectoscopicando muy bien, especializado, ¿no? Estás especializado, ¿no? Y ves que no está grave. ¿A quién le vas a atender? ¿A ella o a otro paciente de los 5? Andrea, ¿estás ahí, Andrea? Sí, pero ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? La señora Palomino ingresa a hospitalización o ingresa al hospital o a un centro de salud histéricamente, gritando desesperadamente que le falta aire, y tú, que estás ectoscópicamente especializado, ¿vas a atenderla o no? Si veo que realmente es una emergencia, sí, es probable. Muy bien. Entonces, por el otro lado, la señora Palomino, ¿no?, si estás ectoscópicamente especializado, ves que grita desesperadamente, le falta el aire, ¿qué te das cuenta? Que está gritando. Bueno, válgame la redundancia, pero está gritando. No ves más signos de alarma. Por el otro lado, ves a un paciente que no habla, no se queja y tampoco no respira. Entonces, tú, Andrea, doctora, que vas a ser una buena, ¿no?, un buen doctor, ectoscópicamente estás especializado, la ectoscopía nos permite tomar decisiones rápidas. En síntesis, si la paciente está altanera, ¿no?, grita desesperadamente, está gritando, habla y dice que le falta, no. Doctor, me duele la uña, voy a emergencia, no. Entonces, el segundo caso, ¿no?, que ves al paciente que no habla, no se queja y tampoco respira, como vemos en muchos casos, en noticias o en hospitales, que ancianito muere tomando consulta, nadie se la atiende. Entonces, eso siempre hay que cambiarlo para en un futuro, como futuros profesionales, siempre tener en cuenta ser ectoscópicamente especializado. Muy bien, doctora Andrea, por tu aporte. Ahora hablemos de
¿no? Vamos a examinar al paciente. Tenemos varias posiciones. Decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral, semisentado y entre otras. Aquí te hago la pregunta, doctor, ¿por qué no está acostado? Es que no puedo caminar. Ah, ya, muy bien, muy buena actitud. Lo vamos a examinar parado entonces. Hay diferentes, pero no logro completar acá por la diapositiva. Muy bien, acá tenemos algunas fascias. Estas fascias, ¿no? Muchos lo conocen, la fascia de Cushing. Lo siento por no poner también, ¿no? A tapar la mirada del paciente, ¿no? Siempre guardamos la integridad de cada persona. Siempre se merece un respeto. Entonces, en lo que se refiere a Cushing, tiene una cara de luna llena, ¿no? También hace referencia de una hipertensión, tiene una joroba de búfalo, tiene una infertilidad, una obesidad central, una piel fina, también el examen físico, estrías abdominales, presenta amenorrea, ¿no? Presenta también algunas úlceras en la piel, ¿no? Entonces ya, tú que estás ectopicamente con la mirada nomás, ya, Cushing, muy bien. Tenemos en la otra imagen acerca de la acromegalia, ¿no? En la que hace referencia, como podemos observar al joven, o bueno, al adulto mayor, un agrandamiento de la cabeza cefálica, prominencia frontal, un crecimiento del labio y lengua y también mentón, ¿no? Un crecimiento, prominencia, un aumento del tamaño del corazón, ¿no? Un dolor articular y también, bueno, como estamos hablando de un engrosamiento de labios, ¿no? Un crecimiento de labios, lengua y mentón, entonces podemos decir que también tiene un engrosamiento de la piel. Entonces estás dando un buen diagnóstico para hacer una buena historia. Aquí tenemos lo que se refiere a la anamnesis. Pregunta, ¿qué es anamnesis? Si ya hablé de anamnesis, a ver, Consuelo Claros Pardo, ¿qué significa anamnesis? Ah, bueno, acá está, interrogatorio. La respuesta adelantada. Muy bien. Entonces, la anamnesis es la parte introductoria, ¿no? En la que se va a realizar al paciente, qué es lo que refiere. Es la parte que más aporta los datos del paciente, así como los datos obtenidos por la señorita o señora Anchay. Muy bien, es la parte fundamental de toda una historia clínica. Entonces, esta anamnesis debe ser acucioso, ¿no? Procurar usar el método científico en la obtención de los datos, preguntando, aplicándolo y orientándolo en el interrogatorio, ¿no? Cuando sea necesario. Así como le preguntamos un previo, ¿no? Interrogatorio al paciente, Anchay, puede ser directa o indirecta. Directa, ¿no? A sus familiares, a ella, e indirectamente a los familiares o responsables. Para dar una noción más acerca de lo que se refiere en la directa, se hace por intermedio de uno o más personas, que esta se realiza cuando el paciente no está en condiciones adecuadas. Por ejemplo, un paciente en coma, bueno, vale una redundancia, un paciente en coma, en la parte indirecta, ¿no? Cuando se obtiene la información del propio paciente. Perdón, indirecta y directa. Ya, muy bien. Entonces, en la parte indirecta, ¿no? Hay que recalcar que la primera vez que nos presentemos frente a un paciente, para todos que están escuchando acá, debe ser generalmente tener una relación entre médico y paciente, ¿no? En el futuro. ¿Por qué? Se debe dar por lo que debemos ser también respetuosos, cordiales, provocando así una buena confianza, una buena cordialidad. Debe ser auténtica y así construir un hábito en el comportamiento médico y profesional. Hablemos acerca de la afiliación. Bueno, son datos ya complementarios donde podemos observar el nombre, fecha de nacimiento, edad, ya no cabe explicarlo porque ya les expliqué. Bueno, la raza también, la religión también importa porque sabemos que hay religiones que no quieren
que haya transfusiones de sangre. Entonces, en la historia clínica, ¿no? Paciente de religión tal no puede proceder a una transfusión sanguínea, debemos de tener autorización. Bueno, salvo de que el paciente se esté en riesgo de vida, ya. Bueno, en algunos casos, en algunos países, ¿no? Eso se les permite. Pero si no tienes el permiso, chao, te vas a las rejas. Ocupación, bueno, ya les dijimos, lugar de nacimiento, procedencia, fecha de ingreso, fecha de realización de la historia clínica, la dirección, la persona responsable. La enfermedad actual, bueno, ya también es complementario, bueno, ya les expliqué, es la parte fundamental de la historia clínica, en la que esta sección donde se precisa la enfermedad que está cursando, como ya lo habíamos dicho, una cesárea, ¿no? Paciente al momento de consultar. Se debe señalar también los síntomas y manifestaciones de la enfermedad en la que el paciente ha presentado, como va evolucionando a través del tiempo, ya sean síntomas principales, el tiempo de la enfermedad, cómo procede, la forma de inicio, el curso de la enfermedad, la descripción cronológica y la evolución, motivo de consulta y las funciones biológicas, siempre importantes. Motivo de consultas pueden ser síntomas principales, ¿no? Los síntomas principales de la paciente Anchai, dolor en el nivel del hipogastrio, que irradia en la parte del umbrosacra, muy bien. ¿Qué más? Dolor de cabeza, ya cefalea, presenta sangrado, ya muy bien. Tiempo de enfermedad, tratar de precisamente el inicio y la fecha aproximada para tener el tiempo transcurrido en la forma genérica y catalogar así la enfermedad, si es aguda o crónica, y cómo va evolucionando también. La forma de inicio, cómo es, ¿no? Antes de entrar a una intervención quirúrgica, antes de un tratamiento, antes de una cesárea, y así. Puede ser brusco o insidioso. Curso de la enfermedad, ¿no? Cómo va progresivamente, cómo va evolucionando el paciente, favorable, no favorable, ¿no? Intermitente, estacionario, ¿no? Por eso se le da la hoja de tratamiento para que cambie la evolución a la forma favorable. Tenemos el punto de descripción cronológica y la evolución, en la cual se debe consignarse la narración que hace el paciente de su sintomatología desde el inicio de la enfermedad, las circunstancias en las que empezó la interrelación, la concomitancia, el orden cronológico, la aparición de los síntomas, encauzando el interrogatorio o tratando de obtener información de una forma activa de acuerdo al paciente que tengamos enfrente. Entonces, ya para terminar, ¿no? El relato de una historia clínica debe ser como un cuento, en la que se van narrando los hechos ocurridos, es decir, el desarrollo de los síntomas y signos. Todo esto se exponga en un lenguaje directo, médico, adecuado, bien y blandado, ¿no? Fácil de entender. Bueno, aunque cuando se escribe no se entiende nada los doctores, debe ser fiel a lo que realmente ocurrió y en lo posible breve. Cuando se trata de varios problemas, no necesariamente se dan relacionados entre sí, sino también se convierten en relatos en párrafos diferentes, para así especificar, ¿no? Así como la evolución, la parte subjetiva, dejar espacio, la parte objetiva, y así tener una buena narración. Mencionarlo pertinentemente negativo. Si, por ejemplo, paciente tal no está orientada a tiempo de espacio, pero la familia o responsable dice que es alérgico a tal fármaco, ya, muy importante mencionar lo negativo, si no, chao paciente, y te vas a la cárcel. Aquí tenemos algunos ejemplos más para una historia clínica, le he colocado, y también incluí las preguntas para que puedan marcarlas. Las funciones biológicas, ¿no? Apetito, sed, sueño, diuresis, deposiciones. Las deposiciones que son muy importantes, ¿no? Para hacer el relato de cómo va deposicionando el paciente después de una intervención quirúrgica. La variación ponderal. Los antecedentes, como ya les expliqué en la parte de la historia clínica, ¿no? Personas generales, ¿no? Aparentemente sanas, mencionó la señora Anchai, ¿no? Aparentemente, es decir, que no sé realmente, porque ella dice, sí, todo bien ya. Fisiológico, presenta alguna patología, alguna operación, alguna cesárea antes,
y entre otras patologías. Familiares, bueno, también si la mamá es hipertensa, entonces podemos concluir que su hijita también puede ser el que el caso tenga una presión arterial. Si está orientada a tiempo-espacio, muy bien, lo podemos verificar. Bueno, de igual forma, ¿no? Se le toma con el estetoscopio, el tensiómetro y verificar si tiene una presión alta antes de comenzar a una intervención quirúrgica. Es importante. Bueno, complementos, antecedentes personales, aquí tenemos, ¿no? Residencia, ocupación, vivienda, crianza, bueno, eso ya es muy complementario, pero de todas maneras se le incluyó aquí. Bueno, válgame la redundancia, también otra vez las historias clínicas ya relatadas de cómo se hacen. Y muchas gracias por estar aquí desde el inicio al final. Se le agradece a todos que están presentes de todo corazón. Muchas gracias. Palomino ya tiene internet. Ya no te preocupes, Palomino. Muchas gracias por participar también en esta ponencia. Agradezco a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Un abrazo y sigan éxitos en la vida profesional. Muchas gracias, Antenor, por la ponencia y tu participación. Con respecto para obtener el certificado, va a haber un examen al final de las dos ponencias, pero para ello tenemos que contar la asistencia. Podrían colocar ustedes en el chat la palabra presente con su respectivo nombre y apellido. Como les vuelvo a repetir, la trivia y el examen se va a dar el día de mañana junto con la otra ponencia, ¿no? Bueno, creo que ya están todos. Muchas gracias, Antenor, y damos por concluida esta ponencia. Antes de que se vayan, quiero dejar un mensaje acá, por favor, discúlpame la molestia. Claro. 5:28. Bueno, para todos en general, ya que están acá, doy información acerca de medicina en la página de Cojachito Med vía Facebook, y también algunos libros y resúmenes al número que está en pantalla en el chat con la señorita Natalie, ¿no? que es bióloga en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Eso sería todo. Muchas gracias, Luigi. Sí, Antenor. Gracias a ti por la participación.